Fíjense, mis angelitos, que Nueva Orleans sin duda es uno de los lugares que yo creo que más he disfrutado en mi juventud. Cuando te gustan las historias de fantasmas y estás interesado en temas paranormales, descubrir Nueva Orleans en el estado de Luisiana, mis ángeles, no saben de verdad qué maravilla. Y por supuesto, si te gusta la fiesta y te gusta el jazz, ni les platico. Y yo en mi juventud, pues sí, era algo vaga y disfrutaba todo este tipo de cosas. En algunos videos les he comentado que tenía mi pequeño club de fantasmas con mis amigos, y eso que no teníamos todas las maravillas que hay en este tiempo, porque ahorita los muchachos que se interesan en el mundo del misterio y demás, tienen una de cosas para investigar que qué barbaridad. Incluso el internet, en estos momentos, si quieres investigar algo, es desde tu casa. Antes tenías que ir a las bibliotecas o ir al lugar y preguntar entre los vecinos o los locatarios de los lugares que ya tenían muchos años, y ahí era donde medio te enterabas de qué pasaba. Y en 1984 le dio a la vuelta al mundo una noticia de que se habían encontrado, no me acuerdo en este momento cuántas personas eran, pero eran varias personas con el cuello destrozado y sin una sola gota de sangre. Mucho se especuló del caso y bueno, tomando en cuenta que es un lugar donde el barrio francés pues tiene demasiadas historias de vampiros, hombres lobos, fantasmas, vudú, y por supuesto el tema del vudú, que es latente en todo el barrio francés. Pero yo antes había sabido de otros casos de gente muerta sin una sola gota de sangre. Y ni hablar de otros crímenes sangrientos de los que ya hablaremos en otros videos. Pero Nueva Orleans, sin duda, es un lugar bastante interesante para algunas personas y bastante siniestro para otras. Porque aquí también tendríamos que hablar de los millares de personas que se han encontrado en partes que provienen de los pantanos, que por cierto abundan en Nueva Orleans y están llenos de feroces cocodrilos. Eso es en este tiempo. Imagínense cómo eran esos pantanos cuando comenzó a poblarse Nueva Orleans. Pero bueno, en los años 80 jamás se logró esclarecer esos crímenes. Se decía que fueron vampiros, por supuesto. Después que fueron cosas de vudú. Después que un asesino, después que seres sobrenaturales que vivían en Nueva Orleans, pero igual nadie dijo absolutamente nada después y tampoco se dio con el asesino o con los asesinos, porque también es bien sabido que en Nueva Orleans hay comunidades de vampiros. Ya habrá gente que crea que existen, otras que no existen. Otras personas que están convencidas de que son seres sobrenaturales que viven, pues como cualquiera de nosotros, que se alimentan de sangre y de la energía de las personas con las que tratan en su día a día. Y bueno, en el pasado, cuando comenzaron a emigrar los europeos a Nueva Orleans, se cuenta que también llegaron vampiros procedentes del viejo mundo, huyendo de los cazadores de vampiro que se pusieron muy de moda en Europa. Así es de que muchos de ellos, huyendo de esos cazadores de vampiros, se embarcaron a América. Digo, ¿qué mejor lugar para vivir que un lugar donde los esclavos podían ser comprados y nadie los reclamaba, ni tampoco los iba a echar de menos la familia? El Nueva Orleans entonces era un lugar lleno de pequeños y oscuros callejones que apenas tenían algo de luz por las noches para ver por dónde se caminaba. Digo, dado que la ciudad comenzaba, pues no podíamos esperar más. Y, por cierto, tampoco había demasiada vigilancia. Una población creciente con una mezcla de culturas maravillosa. Franceses, españoles, alemanes, holandeses, ingleses,
Sin duda, un lugar cosmopolita que crecía día a día. La mezcla de culturas y religiones, por supuesto que también crecía. Con los esclavos y la práctica del vudú se volvió algo muy cotidiano, a pesar de que la práctica del vudú se les prohibía en las plantaciones y en las casas de los aristócratas de entonces. Pero de nada servía, porque siempre volvían a sonar los tambores y alrededor del fuego los tambores hacían que los cuerpos se movieran en una mágica danza. Y en medio de toda aquella población creciente, esclavos, indigentes y prostitutas, podría ser sin duda el festín para cualquier vampiro hambriento con una buena posición económica, por supuesto. Y en Nueva Orleans se cuenta que los vampiros procedentes de Europa eran no solo apuestos, también eran hombres ricos. Además, Nueva Orleans ofrecía grandes pantanos llenos de cocodrilos de poderosas mandíbulas que hacían desaparecer los cuerpos rápidamente sin dejar huella alguna. Sin duda era el mejor lugar para cualquier vampiro o ser sobrenatural que estuviera huyendo del viejo continente en busca de paz, porque en Nueva Orleans no teníamos todavía los famosos cazadores de vampiros que abundaban en el viejo mundo. Y hoy, mis ángeles, les voy a contar de uno que decía que era pariente de Luis XV, un aristócrata que tenía una mágica conversación, además de ser muy codiciado por las damas, ya que para que ustedes sepan la calidad de este caballero, cantaba maravillosamente, bailaba, que era una maravilla, hechizaba con su violín que parecía, más que dejar escapar bellos acordes de sus cuerdas, un mágico embrujo que hacía que las mujeres de sociedad quedaran prendadas de este hombre. Sin duda era un estuche de monerías, porque miren que se comenta que pintaba estupendamente. Y hoy les voy a contar de este interesante caballero que a principios de este siglo XX muchos especuló que era un vampiro. Así que vayan por sus galletas, mis angelitos, porque comenzamos con nuestra noche de leyenda. Existe una leyenda de vampiros en Nueva Orleans, justo en el barrio francés, y les cuento que en la misma calle donde vivía Madame Delphi Lalaurie. ¿Se acuerdan que hablamos de ella en nuestra leyenda anterior? Bueno, pues en el 1039 del Royal Street de Nueva Orleans vivió este vampiro del que vamos a platicar, o bueno, se dice que fue un vampiro. Este vampiro apareció a principios del siglo XX y en esa casa también se daban grandes fiestas donde corría el champán y la comida. Ahí se cuenta que vivía un caballero de apellido Saint-Germain. Se decía que era un hombre muy guapo, blanco, de ojos claros, de rubia cabellera, de modales muy refinados, dignos de un noble. Se dice que bailaba con muchísima gracia, que cantaba como un verdadero ruiseñor, que tocaba el violín de una manera que encantaba, y cuando hablaba, transportaba a sus oyentes a cada lugar que describía, sin importar de qué hablara, de hechos recientes o antiguos, la gente podía transportarse a ese lugar. La gente que escuchaba podía jurar que ese hombre había visto y vivido cada cosa de la que él hablaba. Sin embargo, cuando el caballero comenzaba a hablar de sus largas conversaciones con reinas, reyes y algunos personajes de la nobleza, que por cierto ya estaban muertos desde hacía mucho tiempo atrás, pues entonces sus oyentes sencillamente lo tomaban por un loco muy divertido. Un loco tan genial que utilizaba esos relatos para distraer a sus distinguidos invitados.
Sus costumbres y su comportamiento sin duda era pues la de un verdadero aristócrata, pero cada que alguien le preguntaba algo acerca de su pasado, decía cosas diferentes. Un día era francés, otro era inglés, otro era alemán, otro italiano, otro español, pero jamás daba mucha información. Y bueno, de su nombre, pues mucho se comentaba, comparándolo con el conde Saint-Germain, que había sido muy amigo de Luis XV. Por lo tanto, se creía que podía ser pariente de él. Saint-Germain era bien sabido que era un alquimista, que era capaz de hacer grandes proezas con sus dones. De él se decía que sí había logrado convertir el plomo al oro, y también se decía que podía convertir un pedazo de cristal verde en una preciosa esmeralda o un simple pedazo de cristal en un fabuloso diamante. Y también se decían que tenía la fórmula de la eterna juventud. Pero un día simplemente desapareció de Francia. Sin embargo, dada la cantidad de años que habían pasado entre uno y otro, era sencillamente imposible que fueran la misma persona, porque este hombre Saint-Germain era joven, era divertido, además de que era muy rico, se decía que había viajado muchísimo. A él le encantaba relatar sus viajes a sus invitados, haciendo de esas conversaciones una verdadera delicia para cerrar una velada. Aunque también se comentaba que era todo un don Juan. No era raro verlo caminar por las calles de Nueva Orleans, siempre llevando del brazo a alguna hermosa mujer. Y por esta razón, para muchos era un libertino sin ningún lugar a dudas. Todo parecía ir muy bien en la vida de este caballero Saint-Germain. Él tenía una fascinación por la pintura también, así es de que en la parte alta de su casa, pues hizo una hermosa galería donde vendía algunos de sus cuadros y contrataba a algunas mujeres hermosas para que le sirvieran de modelo. Así que no era raro ver que entraban diferentes mujeres a la casa de Saint-Germain. Una noche, caminando por la calle, conoció a una mujer que se decía que había sido prostituta en el pasado. Era una hermosa mujer con unos ojos verdes brillantes y un cabello castaño con reflejos rubios que la hacían parecer aún más bella. Saint-Germain en ese momento quedó cautivado por su belleza y no dudó en invitarla a su galería para pintarla, y una vez que se pusieron de acuerdo, lo acompañó hasta su casa. La velada iba muy bien, sin duda, entre el lujo de la casa, el buen vino y sobre todo la rica conversación de Saint-Germain. La mujer estaba extasiada, hasta que se puso la cosa romántica y en un arrebato Saint-Germain mordió el cuello de la muchacha mientras tapaba su boca. Pero uno de sus amigos el día anterior había olvidado su capa y su sombrero, así que mandó a su cochero a recogerla. Mientras que Saint-Germain mordía el cuello de su víctima, los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes. En ese momento que dudó entre ir a abrir la puerta o ignorar y terminar lo que ya había comenzado, la mujer logró soltarse y, sin dudarlo, saltó por el balcón de la casa cayendo desde un segundo piso. La mujer cayó desde el balcón de la casa de Saint-Germain de una forma aparatosa, pero milagrosamente la mujer estaba viva. Unos guardias que caminaban en la calle revisando que todo estuviera en orden, la vieron caer. Incrédulos de lo que veían, por supuesto, corrieron a tratar de auxiliarla. Inmediatamente uno de los guardias se inclinó y ayudó a la mujer que estaba histérica con la mirada desorbitada, pidiendo auxilio sin parar. La mujer se puso de pie torpemente adolorida, cojeando con el vestido roto y manchado de sangre, y pronto la llevaron para atenderle esa herida en el cuello que sangraba abundantemente. Uno de los guardias le arrancó el moño que adornaba su vestido y lo presionó contra la herida para hacer presión. Mientras tanto, Saint-Germain observaba desde su balcón de una manera discreta a la mujer que caminaba con los guardias. No lo pensó más. Bajó rápidamente tomando el sombrero y la capa de su amigo y abrió la puerta como si nada pasara. —¿Está usted bien? —le preguntó el cochero, mientras Saint-Germain lo miraba como si no entendiera qué era lo que estaba pasando. —¿Perdón?
¿Cómo que si estoy bien? Te he visto desde el balcón y estaba recogiendo el sombrero y la capa de tu amo. ¿Qué es lo que sucede? Por Dios, señor, acaba de caer una mujer desde allá arriba. ¿Cómo? Dijo Saint Germain, fingiendo sorpresa. No es posible, estaba bebiendo vino, debió acercarse al balcón y caer. Toma, dale esto a tu amo, yo debo ir a ver qué fue lo que pasó con la señorita, le dijo Saint Germain, como fingiendo que estaba deprisa. En realidad, lo único que quería era liberarse de él. Al cerrar la puerta, Saint Germain se quedó pensativo, recargado en la puerta sin mover un solo músculo para ir a ver qué había pasado con la chica. Pensó, seguramente va a morir desangrada antes de llegar a la comisaría. No, definitivamente no me voy a preocupar. Pero Saint Germain lejos estaba de imaginar que la mujer no solo no moriría, diría que había sido lo que él le hizo. La mujer efectivamente no podía hablar porque estaba muy asustada, además de que sangraba. Pero tan pronto como se calmó, dijo que Saint Germain era un monstruo, que la había invitado a su casa y ella aceptó. Ella, pues, había sido prostituta en el pasado y todo iba bien, hasta que él comenzó a morderle el cuello y se puso muy violento. En ese momento ella saltó por el balcón tratando de escapar de Saint Germain. Por supuesto que no le creyeron. Era Saint Germain, ese hombre agradable, divertido y educado. Era imposible que él fuera capaz de hacer una cosa de esas. Sin embargo, dado que se encontró la chica fuera de su casa, pues tendrían entonces que ir a molestarle. Entonces se mandó a la guardia a avisar a Saint Germain que tenía que presentarse por la mañana a declarar qué fue lo que pasó porque la mujer le estaba acusando de un ataque. Saint Germain, con su habitual forma de ser, les miró extrañado y les dijo, ¿de mi casa ha caído una mujer? ¿Pero cómo es eso? ¡Qué tontería más grande! Él se volvió a ver su casa sonriendo hacia adentro, abriendo la puerta de par en par, y les dijo, pero miren nada más, ahora resulta que caen mujeres de mi balcón. Soltó una carcajada y les dijo a los guardias, ¿sabes qué? Iré por la mañana a ver a la joven y pues a rendir mi declaración. Yo también estoy muy interesado en saber cómo es que cayó de mi balcón. La noche pasó bastante agitada para la muchacha que a cada momento despertaba gritando, pensando que de milagro estaba viva. La enfermera, que era pues una gran admiradora de Saint Germain, le preguntó una y otra vez, oye, ¿y no será que alucinaste por todo lo que te bebiste? Porque venías con un olor de vino insoportable. Ese hombre es un ser amable, educado, ¿por qué querría matarte a ti? La chica de plano ya prefería no responder. Sencillamente se llevaba la mano a la herida y sin decir una sola palabra se volteaba para otro lado. Por la mañana, al llegar el comisario, preguntó por Saint Germain, pero los guardias le dijeron, ¿cómo cree que va a venir por lo que declaró una prostituta? Él es un señor, yo creo que no va a venir, pues ni para qué se tome la molestia. Pero el comisario dijo, como quiera que sea, es una persona. Esperemos que llegue para que nos diga qué fue lo que sucedió, o más bien para que nos dé él su versión. Pero las horas pasaban en la comisaría y el caballero Saint Germain no aparecía. Así que el comisario, junto con la guardia, decidieron ir a ver por qué no había acudido. No porque dudaran de él, por supuesto. La chica igual era una prostituta. A nadie le importaba lo que tuviera que decir ella, pero sí podía ser que hubieran entrado a robar a la casa y su compañero la hubiera lanzado por el balcón al no ponerse de acuerdo con el botín como pasaba en otras ocasiones. Después de todo, Saint Germain era un hombre muy rico y no ocultaba su riqueza. Y el acompañante de la prostituta podía estar escondido dentro de la casa y haberlo atacado. Así que decidieron ir a confirmar qué era lo que estaba pasando y sobre todo si estaba bien Saint Germain. Llegaron a la casa y tocaron la puerta. Nada. Volvieron a tocar la puerta, pero no hubo ninguna respuesta. De lejos, vieron a una de las personas que trabajaba en la casa y tan pronto llegó a la puerta le pidieron abrir.
Al entrar a la casa, no había rastro alguno del conde. Buscaron por todos lados pensando que a lo mejor le hubiera podido pasar algo, pero no había nada, ni rastro del conde. Pero tampoco indicios de que se hubiera llevado una maleta. Su servidumbre le confirmó al comisario que estaba la ropa completa, las joyas, las maletas. No se había llevado absolutamente nada. Así que el comisario pensó que tal vez había ido a la comisaría. No había muestras de lucha dentro de la casa, tampoco había faltantes. Pero el comisario pensó, bueno, ¿y no sería que lo sacaron de la casa y lo llevaron a los pantanos para después matarle y darle los restos a los feroces cocodrilos? ¿O sería que aún lo tenían los bandidos y iban a pedir algún tipo de rescate? Así que decidieron buscar más a fondo dentro de la casa. El comisario, al bajar al sótano, encontró la cava de Saint Germain. Había cientos de botellas de vinos caros, pero justo debajo, en un discreto apartado, había una serie de botellas descorchadas ya, pero sin embargo, el corcho había sido nuevamente puesto y sellado con cera. Se apresuró a abrir la botella y a poner el contenido en una copa. El olor era sencillamente nauseabundo, por lo cual no lo probó, pero sí se percató que aquel líquido era un vino mezclado con sangre. Todas las botellas en ese apartado tenían lo mismo. Al parecer era sangre mezclada con vino. Si era de animal o de sangre humana, pues él no sabía, pero de que era sangre, era sangre. Buscaron por todos lados, esperaron días para saber de él, lo buscaron en los pantanos, por toda la ciudad, entre las amistades, en las casas de las amistades, pero de Saint Germain no se volvió a saber nada en Nueva Orleans. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Nadie lo vio subir a ningún barco, nadie lo vio pasar en ningún carruaje, nadie lo vio en ningún caballo. Sencillamente Saint Germain se había esfumado. Pronto la gente comenzó a recordar que jamás se le vio comer de los deliciosos festines que ofrecía a sus invitados. Siempre lo veían ciertamente con una copa disfrutando del vino, pero jamás se le vio borracho. Así que pronto se empezó a especular que él era un vampiro. De sus negocios, de su plantación de Saint Germain, desaparecía gente con bastante frecuencia. Y era bien sabido que prostitutas, indigentes y algunas otras personas desaparecían sin dejar huella. Generalmente la gente que llegaba de vacaciones a Nueva Orleans o gente que nadie iba a extrañar. Pero a Saint Germain ya lo habían seguido algunos cazadores de vampiros, alegando que él era el mismísimo conde de Saint Germain. No era simplemente Saint Germain, no. Era el mismísimo conde de Saint Germain que había servido en su momento a Luis XV. Pero para el resto de la gente de Nueva Orleans eso era imposible. Él había nacido en 1710 y Saint Germain pues lucía bastante joven. Los cazadores de vampiros mostraron imágenes y efectivamente el parecido era increíble. Pero hubiera sido imposible que fueran la misma persona. Sin embargo, había tantas cosas similares. Saint Germain también hablaba varios idiomas y era muy educado. Nadie hubiera dudado en ningún momento que hubiera sido educado en la corte. Y se decía que al conde Saint Germain lo habían educado ni más ni menos que la familia Médici. Nadie sabía en dónde estaban los restos del conde Saint Germain, y tampoco podían asegurar que los datos que tenían de su nacimiento fueran correctos, porque al igual que Saint Germain, el conde jamás hablaba mucho de él o de su pasado. Por otro lado, el conde Saint Germain también era, pues, un hombre bastante guapo. Saint Germain jamás había dado demasiada información de su vida o su niñez, tampoco de sus ocupaciones. De hecho, los seguidores del conde Saint Germain también decían que era un hombre encantador, con muy buen gusto por la cultura y las artes, y se rumoraba que jamás se le había visto tampoco comer en público. Al igual que a Saint Germain, al conde siempre se le veía únicamente con una copa de vino. Algún amigo en algún momento comentó
que él posiblemente había descubierto una mezcla para ser joven por siempre, porque se hablaba a media voz que tenía algunos cientos de años. Además que de su fortuna poco o nada se sabía, pero sí se codeaba solo con aristócratas, vestía y calzaba muy bien, era amigo del famoso Casanovas y se contaba que era un espía también de Catalina la Grande. El conde Saint-Germain, al igual que el nuevo Saint-Germain del siglo XX, siempre fue un hombre muy misterioso que un buen día desapareció sin que nadie volviera a saber de él. Pero mucho se hablaba de su inmortalidad. ¿Sería un vampiro o sería un aristócrata chiflado que disfrutaba con los comentarios que le hacían ver ante los demás como un ser sobrenatural, que no moría y que había descubierto cómo ser joven eternamente? Bueno, creo que eso nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, mis ángeles. Y bueno, del vampiro también se creyó que era una leyenda más del viejo Nueva Orleans, hasta que, para sorpresa de muchos, se encontró una carta escrita por otro conde a un amigo donde le contaba de un hombre llamado Saint-Germain que había estado allí y que no dio mucha información de su persona ni de su nombre. Decía que era algo chiflado, que era muy rico, pero que desapareció de la misma manera que apareció, sin dejar ningún rastro. Lo cierto es que esto dejó claro que sí existió, que sí estuvo en Nueva Orleans y que sí desapareció. En los años 70 apareció un hombre que juraba ser Saint-Germain y curiosamente era muy parecido a las pinturas. Pero este hombre sí que envejeció y murió, así que no creo que fuera él. Lo cierto era que sí era un alquimista que podía convertir también plomo en oro. Pero bueno, mis ángeles, si esta historia es real o no, eso ya lo van a decidir ustedes. Díganme en la caja de comentarios ustedes qué creen. ¿Que Saint-Germain era un vampiro realmente? ¿O solo era un loco que, asustado porque pues había sido descubierto, huyó a los pantanos donde posiblemente cayó en alguno y lo devoraron los cocodrilos? Yo sinceramente pienso que fue cierto. Pero también creo que no salió de Nueva Orleans, siguió allí viviendo tal vez en otro lugar, pero continuó alimentándose de los habitantes de Nueva Orleans por mucho tiempo. Digo, no olvidemos que había muchísimas plantaciones llenas de esclavos. Pero bueno, mis angelitos, a arroparse, que ya es la hora de dormir. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado esta noche. Ya les pagué las 2 leyendas, la de la semana pasada y esta. Por ahí tengo de Nueva Orleans otras 2 que también son muy buenas, porque les digo que es un lugar que a mí me encantó. Casi siempre les cuento las de mi país, pero pues también hay otros lugares donde tienen algunas muy muy buenas, algunos lugares que me tocó ir a visitar y creo que en la semana les voy a estar platicando algunas de estas. Tengo una amiguita que en este momento la tengo muy malita en el hospital y como tengo fe en que se va a recuperar, pues yo espero que se entretenga con las leyendas de la abuela Gina. Pero bueno, mis angelitos, ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Y no tengan miedo de apagar la luz esta noche. Dulces sueños, mis angelitos.